ya llegó la segunda parte del evento de Fall Market en Grow a Garden. Y con este nuevo evento nos trajo un montón de nuevas semillas porque añadieron un seed pack y además nos trajo un montón de nuevas mascotas, un montón de nuevos cosméticos, nuevas misiones en el Garden Guide y un montón de cosas más. Así que te voy a estar enseñando cómo completar la segunda parte del evento, así que si te interesa te invito a que te quedes hasta el final, te suscribas, le des like, le actives la campanita para más videos de Grow a Garden. Así que bueno, básicamente como pueden estar viendo por acá, tenemos esto de Fall Activities, que bueno, esto fue añadido ahora en la segunda parte, ya que antes no estaba. Y bueno, acá básicamente va a ser donde se va a estar concentrando casi todo para completar la segunda parte del evento. Primero le voy a estar mostrando las nuevas cosas que salieron, pero le voy a estar dejando acá abajo el minuto donde le voy a estar explicando cómo completar el nuevo evento. Lo vas a tener que meter en el culo. Acá vamos a tener las semillas, así que vamos a hablar con este señorcito. Y como pueden ver, acá tenemos el Fall Seed Pack, que bueno, tenemos todas estas nuevas semillas, el Lapdune Short, la Fall Berry, el Speargrass, el Touch Flare, el Arbor Pine y la Firewall. Y esta es la mejor semilla del Seed Pack con un 0,5% de probabilidad de conseguirla. Y bueno, después que digamos, creo que todas estas semillas que están por acá, creo que ya estaban. Y bueno, si nos venimos acá en la parte de las mascotas, nos vamos a estar encontrando que tenemos nuevas mascotas. Como por ejemplo, acá tenemos al Salmón, que bueno, esta no estaba y es de rareza incomún. Después tenemos al Woodpecker, que este es de rareza rara y este tampoco estaba y se desbloquea con 15 contribuciones al árbol. Después tenemos a la Mallard, que esta es como un ganso o un pato, no sé muy bien. Que esta se desbloquea con 40 contribuciones, o sea, increíble porque el Spice Squirrel se desbloquea con 17 y este que es de rareza legendaria se desbloquea con 40, pero bueno. Y después tenemos al Red Panda, que este es de rareza divina. Y bueno, se parece un poquito al Red Pot, obviamente, y se desbloquea con 50 contribuciones. Que bueno, le voy a estar diciendo lo que hace esta mascota, pero después voy a estar sacando un video hablando especialmente de lo que hacen todas las mascotas del evento de Fall, ya que bueno, hasta ahora no saqué ningún video. Bueno, básicamente lo que hace esta mascota es que de vez en cuando va a la máquina de herramientas, de semillas o de huevos y hace un stock al azar. O sea, capaz que si va a la máquina de herramientas puede estar apareciendo el stock el Grandmaster Splinker o bueno, alguna otra cosa que por ejemplo en los huevos podría ser algún tipo de huevo. Que bueno, obviamente las cosas más raras van a estar teniendo una menor posibilidad. Mira, esta persona justo lo tiene. Y bueno, esta mascota tiene un precio de 1.250.000. Así que bueno, si nos pasamos ahora a los cosméticos, vamos a estar teniendo nuevos cosméticos, que por ejemplo tenemos al Maple Crate, que este si no me equivoco no estaba, y es legendario y se desbloquea con 5 contribuciones. Que bueno, podemos estar consiguiendo todos estos cosméticos que tenemos por acá, que la verdad están bastante facheros. Y tenemos el Golden Swan Estatua y tiene una posibilidad de que nos salga del 3%. Y bueno, creo que después tenemos otras decoraciones, la verdad no me acuerdo si ya estaban o no, pero bueno. Y después acá en la tienda de Gears tenemos nuevas cosas que nos van a estar sirviendo. Que bueno, tenemos estas cosas nuevas, que por ejemplo el Rey, que es de rareza mítica. Después tenemos al Arcor Bell, que este es de rareza legendaria. Después tenemos al Arcor Lollipop, que es de rareza prismática. Y por último tenemos al Super Leaf Blower, que este es de rareza mítica. Y bueno, le voy a estar diciendo lo que hace cada uno de estos. Que bueno, el Rake lo que hace, digamos que no tiene ninguna función especial. Es más que nada como sería como un cosmético. Y bueno, el Arcor Bell no entendí muy bien. Pero bueno, todas las mascotas relacionadas con el evento básicamente van a correr alrededor de nosotros durante 5 segundos antes de volver a su posición. Pero bueno, no sé muy bien para qué estaría sirviendo esto, o sea, no lo entendí. Si alguno sabe lo puede estar dejando acá abajo en los comentarios. Bueno, después tenemos al Arcor Lollipop, que este aumenta un nivel de nuestras mascotas que estén relacionadas con el evento, o sea que sean las mascotas del evento. Y después tenemos al Super Leaf Blower, que bueno, básicamente este nos hace volar y bueno, es como el Leaf Blower, pero creo que tiene más potencia. Y bueno, este va a estar siendo bastante importante porque va a ser el que nos va a estar ayudando para completar la segunda parte del evento. Y bueno, ahora sí pasemos a ver cómo se completa la segunda parte del evento. Y bueno, como pueden ver, acá tenemos una tablita de energías
Y acá tenemos a este nuevo NPC que si hablamos con él no va a estar dando misiones. Que bueno, no va a estar dando 3 misiones, pero podemos hacer restock. Aunque igual yo les voy a estar dejando varias fotos de cuáles son cada una de las misiones que nos va a estar pidiendo al final cuando termine de explicar esto. Y bueno, si nosotros vamos completando las misiones, nos va a estar dando 10 puntos de energía. Que bueno, después con estos puntos de energía podemos estar viniendo por acá y podemos estar consiguiendo cualquiera de estas recompensas. Que bueno, si conseguimos 50 de energía, podemos estar consiguiendo todas estas recompensas acá arriba, que son 4 en total. Si conseguimos 100 puntos de energía, podemos estar consiguiendo estas recompensas de por acá, que son 8 en total. Si conseguimos 150, ya vamos a estar consiguiendo un poquito mejores de recompensas. Después con 200 puntos de energía ya podemos estar encontrando varias cosas del evento de Fall Market, como por ejemplo el Maple Splinker, el Fall Seed Pack o el Fall Egg. Después con 250 puntos de energías vamos a estar consiguiendo básicamente lo mismo, pero podemos estar consiguiendo hasta 2 veces de lo mismo. Después con 350 puntos de energía nos van a estar dando casi las mismas recompensas, pero por 3. Además podemos llegar a conseguir el Arcor Lollipop o el Gold Fertilizante, y con 500 puntos de energía vamos a estar consiguiendo las mejores recompensas que podemos llegar a conseguir, que bueno, básicamente van a ser casi las mismas recompensas pero multiplicado por 5. Además podemos estar llegando a conseguir el Grandmaster Splinker, el Rainbow Fertilizante, que después voy a estar hablando de esto, el Golden Arcor, la Maple Resin, o sea la nueva semilla trascendental. Además podemos estar llegando a conseguir el Super Water Can, que este básicamente funciona un 25% mejor que el Watering normal. Y bueno, los puntos de energía se van a ir acumulando y cada vez que pasen 24 horas, o sea un día, nos van a estar dando las recompensas. Y bueno, voy a completar una misión. Por ejemplo, acá me dice que le dé una sopa a mi mascota, que no sé si tengo sopa, la verdad. Sí, acá tengo una sopa, así que le voy a dar a mi mascota una Ricky sopita. Ahí está, ahí ya se la di. Así que bueno, como pueden ver, acá ya se me acumuló 10 de energía y también ya se me cambió la misión. Así que sí, se va cambiando la misión sin la necesidad de hacer restock. Pero bueno, si hacemos restock se van a cambiar las 3 misiones a la vez. Así que bueno, está bastante bueno. Además puedes acumular los puntos y podemos llegar a conseguir recompensas bastante buenas. Que bueno, el Rainbow Fertilizante básicamente va a funcionar como la mutación de Rainbow, pero va a durar 2 horas y bueno, va a multiplicar por 50 el valor de nuestras frutas. Y bueno, acá además en el Garden Guide vamos a tener las nuevas misiones de este evento. Como pueden ver, acá tenemos Fall Event Achievement, que bueno, acá teníamos el del evento Fairy, pero bueno, ya como se fue el evento ya no podemos completar ninguna misión. Así que bueno, vamos a tener 19 misiones diferentes y bueno, entre todas ellas misiones algo fáciles, otras un poco más difíciles. Y bueno, si la completamos nos van a estar dando 5 huevos del evento, 5 Seed Pack, un File Market Card y una Files Fence. Y además de todo esto tenemos una cosa nueva que bueno, no entendí muy bien, pero si nos venimos acá en la parte de las plantas que ya tenemos, vamos a estar viendo que si nos metemos en cualquiera de ellas, nos va a estar apareciendo el Crop Mastery. Y bueno, básicamente cada vez que cosechemos, plantemos o vendamos esta planta, va a estar aumentando el porcentaje y va a estar haciendo que la fruta tenga un mayor multiplicador y un mayor peso. Así que bueno, básicamente eso sería todo lo nuevo del evento. Creo que no me está faltando más nada. Así que bueno, si les gustó el evento, no se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita. Y si saben algo que yo no dije en este video, déjenlo acá abajo en los comentarios que lo voy a estar leyendo. Así que ahora sí, hasta la próxima.